En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día, bienvenidas, bienvenidos todos. Una vez más, en torno al altar, agradecemos al Señor tantas y tantas cosas. El Papa Francisco cumplía ayer 8 años de haber sido nombrado pastor de la Iglesia Universal. Nosotros nos unimos a la alegría de Ricardo Antonio Espinosa, que cumple un año más de vida, y recordamos con cariño a Silvia, que falleció esta semana, y a Fernando Alvarado, que en esta fecha cumple años, él también fallecido. Antes de acercarnos a estos misterios sagrados en los que hacemos memoria de la pasión, muerte, resurrección y subida al cielo de Jesús, hacemos un momento de silencio, tomamos nota de nuestras debilidades, de nuestras miserias, y juntos después pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oh, ten piedad. Nosotros, Señor, de nosotros, Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con entrega generosa y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que Dios, por boca del profeta Jeremías,
Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgados nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechuras de Dios, creados por medio de Cristo, Jesús, para hacer el bien que Dios ha impuesto que hagamos. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús.
Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo del Hombre. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no queden al descubierto. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Yo he venido para que tengan vida. La pandemia nos va a hacer el bien, había dicho el Papa Francisco. La situación actual aún nos sigue confinando a pasar más tiempo en casa, con lo cual son más los momentos para el encuentro con uno mismo y con la familia. No faltan quienes han hablado de la casa como espacio privilegiado, natural, para vivir intensamente una sana espiritualidad. Al cabo es ahí, en un clima de donación, de amor y de entrega, donde surge la vida, donde se cuida, se desarrolla y madura como un don precioso al servicio de la comunidad. Con todo, el don de la vida, con mayúscula, es hoy la realidad más amenazada en nuestro país. El encarecimiento de la canasta básica, el difícil cada día más acceso al agua, la especulación con la salud, los altos costos de la vivienda, los trabajos forzados, el trabajo infantil, la explotación laboral, el desempleo, una educación al servicio del sistema, el armamentismo, la concentración de la riqueza en pocas manos, todo ello ponen al descubierto que estamos muy lejos del proyecto de Jesús. La pobreza, la economía informal, la desnutrición, la enfermedad, el hacinamiento, la migración, la violencia intrafamiliar, el femicidio, los conflictos sociales, las medidas de fuerza, la corrupción, lamentablemente la corrupción, se han enseñoreado entre nosotros y constituyen una amenaza tremenda a la vida, ya de por sí deshumanizada y carente de valor. En el encuentro de Jesús con Nicodemo, leemos que Jesús le recordó la necesidad de nacer de nuevo. Hoy nosotras y nosotros tenemos la inevitable tarea de levantarnos entre las cenizas, de creer en la resurrección, de que otra vida es posible y decir con Tomás: Señor mío y Dios mío, que es tanto como sentirnos amados y reconocer en Jesús al único Dios que da la vida. No podemos por menos de tener fe en la vida,
de ser creativos, de dejarnos moldear con ternura y ser solidarios hacia las víctimas, hacia los que se quedaron atrás. Ante nosotros se abren horizontes nuevos, después de encontrarnos con nosotros mismos, de descubrir nuestras posibilidades, de encontrarnos con el otro, de sentirnos amados por Dios. En medio de la sensación de abandono, confinamiento, olvido y silencio voluntario que nos ha llevado a caer en la cuenta de que es poco lo que necesitamos y lo que necesitamos lo necesitamos poco. Basta ya de muros, basta de una vida fácil, basta de indiferencia, basta de sálvese quien puede. Basta ya de una iglesia impersonal reducida a las 4 paredes de nuestros templos. Recordemos lo que me dijo hace unos años un niño de 8 años. Dios no manda basura al mundo. En cada uno de nosotros hay un verdadero gigante dormido. Es todo el ser humano en su integridad el que hay que salvar. Nos dijeron los obispos en el Concilio Vaticano II. Y Jesús fue mucho más claro cuando le dijo a sus discípulos: no teman, yo he vencido al mundo, yo estaré siempre con ustedes. La vida es el tema central del misterio pascual que vamos a celebrar dentro de 15 días. Los ojos que han llorado miran mejor, me dijo alguien hace años, y de toda crisis bien manejada salimos fortalecidos. No te rindas, no vaya a ser que al atardecer de la vida tengas que reconocer llorando: me olvidé de vivir. La Iglesia Madre, Maestra y Samaritana nos espera para formar parte de ese hospital de campaña listo para tender la mano, ofrecer el hombro, acoger con una sonrisa, enjugar lágrimas y sanar heridas, aprendiendo juntos a manejar traumas y a tender puentes al que se quedó solo, aunque no haya dejado de oír voces sin sentidos que le mantuvieron siempre confundido. Como les dijeron las mujeres a los discípulos al pie de la tumba: vayan a buscarlo en Galilea, la región de los paganos, la más pobre de la Palestina de entonces. Busquemos a Jesús entre los pequeños, entre aquellos a los que el sistema ha despedido y ha dejado con las manos vacías, en las familias que comen un día sí y otro no, en la madre sola cargada de hijos y su esposo tal vez continúa hacinado en la cárcel. Hagamos memoria y aprendamos las lecciones de la historia. Tomemos conciencia de dónde venimos, cómo transcurrió nuestra infancia y qué valores nos inculcaron nuestros mayores en los tiempos que le tocó vivir a Guatemala el siglo pasado. No confundamos determinado bienestar con el buen vivir de nuestros pueblos originarios. Nunca vayamos a pensar que la cultura del tener, el consumismo y la globalización de la indiferencia nos va a dar felicidad. El Papa Francisco acaba de decir: el consumismo anestesia la mente y paraliza el corazón. Hemos sido creados para vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Estamos llamados a dejarnos tocar, con mayúscula, por Jesús para apasionarnos por la causa de la verdad, el amor, la libertad, la justicia y la paz, como leemos en una de las plegarias eucarísticas, para hacer de la Iglesia un motivo para seguir esperando un cielo nuevo, una tierra nueva y una Guatemala distinta. Jesús es alguien que asumió en su totalidad nuestra condición humana, y no son pocos los que se la han jugado con Él, aun corriendo riesgos, dejándose seducir y soñando un país en el que quepamos todos, donde no haya indigentes ni nadie que viva y duerma en la calle, donde no cuente el origen, donde campesinos, indígenas, ancianos, mujeres y niños
sean todos tratados de acuerdo a su condición de hijas e hijos de Dios y no les falte lo necesario. Así como el recién nacido va poco a poco identificando la voz de sus papás y descubriendo sus caricias y sus gestos que le aman inmensamente, reconozcamos en la persona de Jesús al compañero de camino que nos invita a conocerle y a seguirle en la aventura de ofrecer otro rostro, otro estilo, otro modo de ser Iglesia, en la que la compasión y la misericordia prevalezcan por encima de normas y preceptos que asfixian, por más que en muchos casos tranquilicen, entre comillas, a determinadas conciencias. Demos pasos en firme, guiados por el Espíritu, en la madurez de nuestras convicciones, en la firmeza de nuestros principios, en la capacidad de tomar decisiones apegadas al Evangelio de Jesús con autoridad moral, fruto de la coherencia entre la fe y la vida, con un contundente protagonismo de los laicos, como leemos en el número 94 de la exhortación apostólica de Francisco, querida Amazonía. A nosotros nos corresponde ahora más que nunca dar vida, seguir siendo luz del mundo y sal de la tierra, generar esperanza y razones para luchar, convencidos de que, entre comillas, el que comenzó en nosotros la obra buena, la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús, como leemos en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Se escucha
Oremos todos juntos, hermanas, hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, Madre y Padre bondadoso. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, necesario y deber nuestro darte gracias siempre y en todo lugar, Dios de la vida y Señor de la historia, porque Cristo nuestro Señor se dignó hacerse hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo y los transformó en hijas e hijos adoptivos del Padre. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, unidos a todos los bienaventurados, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a la creación entera cantamos a una sola voz. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, gloria, Hosana, 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 en el Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotras y nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Dios de misericordia, que envíes tu Espíritu sobre este pan, sobre este vino, de manera que sean para nosotras y nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, reunido con los suyos en torno a una mesa, tomó un pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todas, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó una copa llena de vino y dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todas, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por toda la humanidad, para que, arrancado el pecado del mundo, todas y todos tengan vida en abundancia.
Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Señor, al hacer memoria de tu pasión, muerte, resurrección y subida al cielo, te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias que nos permites celebrar juntos nuestra fe. Acuérdate, Señor, de Silvia y Edgar, que ayer formalizaban su unión y recibían la bendición en el sacramento del matrimonio. Que su vida sea digna, santa, que hagan mucho bien a los demás y que entre todos colaboren a la construcción de un reino de verdad, de justicia, de gracia, de libertad y de vida digna. Acuérdate también, Señor, de todos los que partieron y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotras y nosotros, y con María, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos los santos, un día podamos cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. No dejes caer en tentación. No dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concede la paz a nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la llegada de tu reino. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos hacemos llegar nuestros mejores deseos de paz interior, de gozo en el Espíritu y de vida en fraternidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Que las personas que nos siguen por los medios, en estos momentos que nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, lo hagan recogidos en silencio, uniendo sus vidas más con la vida de Jesús, esforzándonos en conocerlo más en profundidad y haciendo nuestro su estilo de vida, su lucha y su esfuerzo por un mundo más justo y más fraterno. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados, las invitadas a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles, reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédenos que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes que no pasan nunca. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición del Dios de bondad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Quiero informarles que el próximo día, viernes 19 de marzo, fecha en la que arranca el año de San José, por voluntad del Papa Francisco, tendremos Eucaristía a las 6 de la tarde, que espero podamos transmitir por Face. Sí, por si nos quieren seguir. Día 19 de marzo, 6 de la tarde, siempre desde aquí, desde el templo parroquial de Nuestra Señora de las Victorias, para los que nos siguen, para personas que quieran seguir la liturgia presencial, Eucaristía a las 6 de la tarde. Que tengan todas y todos los presentes, los que nos siguen de lejos, de otros países, de allá de mi pueblo natal, un buen día y una feliz semana para todos.